Hola amigos y hermanos, bienvenido a tu canal Soy Bíblico. Dios te bendiga grandemente. Ahora que se acerca la Navidad, queremos tocar un tema que debe importarnos a todos nosotros como cristianos. ¿Pueden realmente los cristianos celebrar la Navidad? ¿Cuál es la base fundamental para nosotros poder desechar las tradiciones o abrazar las tradiciones? Porque debemos reconocer que la Navidad es una tradición. Entonces esa debería ser la pregunta. ¿Pueden los cristianos celebrar o tener tradiciones? ¿Pueden guardar los cristianos las tradiciones? Quédate que aquí te lo vamos a contar en Soy Bíblico. Bien, si vamos a responder la pregunta que si los cristianos pueden guardar la tradición, primero deberíamos entender entonces qué es una tradición. La tradición es simplemente una transmisión o comunicación de noticias, literatura popular, doctrinas, ritos, costumbres, etc. Que se mantiene de generación en generación. Esto es una definición que obviamente la dice Google. Puedes buscarlo, puedes buscar definición de Google, lo busqué, me pareció bastante interesante, aunque reconozco que no fue una indagación muy profunda de buscar una definición en Google, pero sí me pareció interesante porque atina perfectamente a lo que significa una tradición, una transmisión oral de una enseñanza o una doctrina, y creo que cualquier persona estaría de acuerdo con esto. Ahora, la pregunta es, ¿podemos nosotros los cristianos tener tradiciones? Y debemos reconocer, no podemos ser hipócritas, debemos reconocer que realmente nosotros, dominicanos y seres humanos, somos seres tradicionales. ¿Qué? Sí, somos seres tradicionales. Por ejemplo, no puedes negarme, por favor, no me lo niegues. A usted le gusta comer a las 12. Tradicionalmente en nuestro país ya estamos acostumbrados a comer a las 12 o llamarle almuerzo. Y como país nos gusta el plato arroz con habichuela. La bandera dominicana tradicionalmente nos encanta. Pero además al dominicano le gusta rapar el concón, porque eso es tradicional. Además nos gusta comer habichuela con dulce en Semana Santa. Claro, a algunos no les gusta, pero debemos reconocer que eso es una tradición dominicana. Comerse un sancocho en los días lluviosos. Celebrar los cumpleaños. Atacar a los liceístas cuando pierden. No me lo niegues, tú, aguilucho. Beber café en colador. Por favor, vamos a ser honestos. Nosotros somos seres tradicionales. Además, esto es una explicación basada en nuestra experiencia. Pero ¿y Jesús? ¿Aceptaba las tradiciones? Claro que Jesús aceptaba las tradiciones. De hecho, el pueblo judío era un pueblo muy, pero muy tradicional. Por ejemplo, un momento cuando Jesús entró en el templo un sábado, y el mismo texto dice que cuando Jesús entró al templo un sábado es porque lo hacían por costumbre. Además, Jesús abrió ese día que entró en el templo, abrió el rollo en el libro de Isaías y comenzó a leerlo, y luego él dijo: estas palabras se ha cumplido en mí, me ha enviado Dios a predicar a los abatidos, porque esto era una tradición que los rabí abrieran el rollo cuando le correspondía entrar en el templo, a abrir el rollo, y a Jesús le correspondió ese tiempo y él lo hizo como era tradicionalmente por el pueblo judío. Pero además también está la entrada triunfal. ¿Acaso el evento de la entrada triunfal no era el inicio de la Pascua? Una fiesta que celebraban los judíos como la liberación, o los israelitas como la liberación del pueblo de Dios en los tiempos de Moisés. Pero también en la misma Pascua Jesús celebró la cena de la Pascua, donde él instituyó la Santa Cena, lo que luego el apóstol Pablo va a decir que nosotros tenemos que hacerlo todas las veces hasta que Cristo llegue. Eso es una tradición en la cual nosotros vamos a hacer constantemente hasta que Cristo llegue. Pero en ese mismo evento en el que ocurrió con Jesús de la cena, al terminar la cena, ¿usted sabe lo que pasó? Jesús cantó un himno, lo que es conocido como el Gran Jalel o el Pequeño Jalel, que está en Salmo 18 y el Gran Jalel en Salmo 136.
algo que era costumbre por el pueblo de Israel, Jesús también lo hizo y cantó un himno con sus discípulos en la cena de la Pascua. Así que pudiéramos entender lo que nos está diciendo la palabra de Dios, es que Jesús mismo aceptaba la tradición. Nosotros mismos que queremos decir, no aceptamos la tradición porque eso es parte de la Iglesia Católica. Nosotros también tenemos mucha tradición. Por eso, como evangélicos, no podemos decir que rechazamos la tradición porque somos seres tradicionales. Y además el mismo Jesús aprobó las tradiciones. Entonces, hasta este punto pudiéramos llegar a esta pregunta entonces. ¿Cuál es la base en la cual nosotros debemos fundamentar cuando una tradición es correcta o cuando una tradición es incorrecta? Llegamos a una pregunta muy interesante donde debemos ahora evaluar cuáles son las enseñanzas o las tradiciones que nosotros pudiéramos aceptar o rechazar. Por ejemplo, en Jesús, en Marcos 7, versículo 5 al 13, nos lo expresa de esta forma y él responde de una manera magistral. Presta atención, por favor. Le preguntaron, es decir, Jesús había comido un alimento sin lavarse las manos. Y dice en el texto, en el versículo 5, le preguntaron, es decir, los fariseos, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. ¿Cuál es el primer fallo? Que las tradiciones ellos la equiparaban al mismo nivel de la palabra de Dios y decían que la tradición siempre va a ir igual que la palabra de Dios. Eso le está llamando a ellos hipócritas porque hacían esto. Dice, vuelvo y leo, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Sus mandamientos lo fundamentaron como una doctrina a tal punto como que fue Dios que lo dijo y hay que hacerlo así. Y ese fue parte de su problema. Dice el 8, porque escúchalo bien, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Lo que estaban haciendo es, luego que habían elevado las tradiciones al mismo nivel de la palabra de Dios, entonces ¿qué hacían? La palabra de Dios la bajaban, la desechaban, la menospreciaban. Y el texto dice literalmente, dejando el mandamiento de Dios, se aferraron, abrazaron como una bebecita la tradición de los hombres. Y estas eran los lavamientos de los jarros y los vasos de beber. Y hacéis otras muchas cosas semejantes. Dice el 9. Les decía también, bien invalidáis, escucha. Primero la tradición la equipararon a la misma altura de la palabra de Dios. Luego la palabra de Dios la bajaron un nivel. Y después dice en el 9. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar la tradición. Es decir, que ahora rechazaron la palabra de Dios completamente y se quedaron con la tradición. A tal punto que llegaron a desobedecer la palabra de Dios. Dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Ese era el mandamiento de la palabra de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muere irreversiblemente. Pero mira cómo hacían ellos. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es decir, corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no dejáis hacer más por tu padre y por tu madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Ellos el mandamiento lo fueron quitando, el mandamiento de Dios lo fueron quitando de manera gradual, lo fueron eliminando poco a poco, hasta que las tradiciones se convirtieron en su base fundamental, en su eje de vida. Ahí es cuando la tradición nosotros no la aceptamos. Cuando la tradición va en contra de la palabra de Dios, nosotros rechazamos la tradición y abrazamos la palabra de Dios, porque reconocemos que solamente en la palabra de Dios vamos a encontrar el consuelo para nuestras almas. Ella es la única vara donde podemos medir nuestra conducta, es la palabra de Dios. Por tal razón, aceptamos tradiciones que vayan de acuerdo a la palabra de Dios. Si dicha tradición no está de acuerdo con la palabra de Dios, pues nosotros entonces vamos a rechazarla.
Pero hoy día se han levantado muchas personas que lo que han hecho es que han suplantado la palabra de Dios por quedarse con mandamientos de hombre, por tradiciones de hombre. Por tanto, pudiera ahora aplicarlo de manera directa, ahora que estamos en noviembre, se acerca la Navidad. La Navidad no está escrita en la Biblia. Jesús realmente no nació el 25 de diciembre. Estamos conscientes de eso. ¿Por qué celebramos la Navidad entonces? Si no lo dice la Biblia, tampoco la Biblia lo contradice. Porque sabemos que el 25 de diciembre es que se celebra el cambio de estación, por eso el Día del Sol, que es celebrado ese día. Lo que hizo el catolicismo fue que redimió esa fecha. Y está bien, o está mal para algunos, pero quien te está hablando aquí ahora mismo era un pecador. Y Cristo me redimió. Entonces no tiene nada de malo. Nosotros estamos recordando el nacimiento de nuestro Salvador, que nuestro Salvador llegó un día al mundo. Realmente, hay fechas que dice que en abril, otro que en mayo, no se sabe realmente a ciencia cierta, pero de algo sí estamos seguros de que Cristo sí vino, de que Cristo sí nos salvó, de que Cristo sí fue el regalo de Dios. Por eso Navidad es una fecha que recordamos el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Nosotros no estamos diciendo que nació en diciembre, pero sí estamos recordando que un día Él vino al mundo, y por eso nosotros no nos vamos a dejar perder esta tradición que es tan hermosa, lo que nos recuerda cómo Dios nos amó y cómo Dios nos dio a su único Hijo al cual Él amaba para salvar nuestras almas. Por eso, esto puede servir como una introducción para luego hacer algunos videos que estaremos viendo en diciembre con nuestro regalo, nuestro Jesucristo, que es el regalo perfecto que Dios nos ha dado. Y por eso nosotros en Navidad queremos recordar el tiempo de dar y el tiempo que nos nació el Salvador. Dar porque Dios nos dio a su Hijo y nos dio precisamente a un Salvador llamado Jesucristo. Si quieres escuchar más temas como esto, síguenos en las redes y recuerda que yo soy bíblico, pero la idea es que tú también seas bíblico y que sea la palabra de Dios hablando a tu vida, hablando a mi vida, y que ella sea la que nos transforme y la que nos edifie. Dios te bendiga. Te lo dijo Emmanuel Pérez en Soy Bíblico.